mejorar el sistema de riego en Ica? Involucra en principio de que el gobierno regional debe hacer un cambio en el modelo de gestión, no estar a la expectativa simplemente de los recursos ordinarios del presupuesto de la República, porque son muy reducidos, y que en ese cambio de modelo de gestión utilice todos los instrumentos que existen para poder ejecutar obras de envergadura, cambios en las políticas. ¿Qué instrumentos? ¿De qué? Estamos hablando, por ejemplo, de las mancomunidades regionales, estamos hablando de las mancomunidades locales, estamos hablando de los instrumentos como, por ejemplo, la inversión privada. En cuanto a la inversión privada, existen diversos mecanismos. La asociación público-privada, por un lado, el sistema de concesión, por otro, y en todo caso, la mantención de un determinado porcentaje de que exista dentro de la empresa regional, en este caso es esta. Este tema es histórico, doctor. Uh-huh. ¿Que usted, digamos, cómo observa? ¿Se ha avanzado en algo en realidad para seguir tomando el camino? Bueno, lo que se ha avanzado es con la dación de estos instrumentos desde el año 2010, las mancomunidades, pero no así la gestión propia de los organismos regionales. Pero frente a este panorama de la crisis del acuífero y teniendo en cuenta la problemática que se ha generado con Huancavelica, ¿cuál sería la alternativa de una solución? Hay dos mecanismos. Uno es, o buscamos que flexibilizar posiciones para buscar una fórmula de entendimiento e instalar el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca de Ica, con intervención de Huancavelica, o en su defecto, si tenemos alguna dificultad, llevémoslos a la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, para que convoque a los actores y allí, en esa mesa de diálogo que se abra, se pongan de acuerdo. ¿No es una solución pagarle por el agua? No. El agua es un bien público, no es propiedad de nadie. Pero ellos tienen esa percepción. No. Es que hay un error, pues. Eso es la falta de comunicación, la falta de información y la falta de clarificación conceptual. ¿No se avanza nada? De manera precisa, doctor, aquí en Ica hay una preocupación. No es para preocuparnos, al contrario, existen herramientas, por ejemplo, los grandes proyectos que tienen, llámese el uso de los excedentes del río Pisco, para poder, en este caso, recargar los acuíferos de esta zona, la Chaviacurí. Tenemos, en igual sentido, la recuperación de los canales. Tenemos la infiltración, ¿no es cierto?, con las aguas de las avenidas de enero, febrero y marzo. Entonces, esto tiene que hacerse. Hay que priorizar y con eso se avanza en la solución del problema, sin perjuicio de las grandes inversiones de infraestructura para completar el sistema que administra el proyecto que presentamos Caracocha. Y esos proyectos, una vez que sean aprobados en definitiva, porque todavía no terminan su estudio, entonces hay que buscar un mecanismo de financiarlos. Ese mecanismo de financiamiento puede ser, como les decía, utilización de asociación público-privada. ¿Hay que controlar el uso desmedido de agua por parte de las empresas agroexportadoras? Ahí hay una función que le compete a un organismo del Estado que es la Autoridad Nacional del Agua. Pero no lo está haciendo. Es que hay cosas que tienen que articularse mejor con las propias organizaciones vivas, que en este caso es la propia Junta de Usuarios, ¿no? Las organizaciones de usuarios. Eso es poner en movimiento simplemente. Yo creo y considero de que es necesario que los pozos en general, con excepción de los pequeños que son artesanales, tengan sus caudalímetros y de esa forma permita hacer un seguimiento y controlar la explotación de esos recursos, ¿no? ¿Tenemos un balance hídrico? ¿Un diagnóstico? Sí que estuvo trabajando la Autoridad Nacional del Agua en el tema de Ica específicamente, sobre todos los acuíferos. Y para eso, su primera etapa ha sido el inventario de pozos, para buscar que saber con exactitud cuántos pozos efectivamente existen. 1.500 pozos ilegales, dicen muchos. Ilegales. De repente hay más. ¿En tu periodo también usted concedieron esos permisos ilegales? No, ¿cómo vamos a conceder permisos ilegales? Estamos preguntando. Eso es imposible. O sea, si damos permiso ya no son ilegales, ¿no? Tendría que ser legales. Entonces,
¿Cómo se ha avanzado, doctor, en el tema social entre Ica y Huancavelica para tratar este tema? Porque francamente ahí está el entrampamiento de una solución de recurso hídrico. Hay algo central que hoy le explicaba. No se trata de compensar, se trata de integrar en el beneficio del proyecto a las comunidades y pueblos. ¿Y no se ha hecho de la al respecto Cuenca eso? Media y Alta. ¿Y no se ha hecho? Al parecer, hasta donde he escuchado a los líderes de las comunidades, no. ¿Ha habido un divorcio? ¿No ha habido una concordancia? Mucho depende de la voluntad política con que se actúe, porque los que puedan ir en representación del nivel de gobierno regional tienen que tener un encargo expreso y en todo caso el respaldo de su propio presidente. Si no lo tienen, entonces irán y escucharán, pero no podrán resolverlo. De por medio está en todo caso la voluntad política. ¿Por parte de las autoridades, tanto locales como regionales? Bueno, los resultados nos dicen de que algo pasó. No sé si falta voluntad, no sé si es otra acción, pero la cosa es que los resultados nos indican de que han pasado 4 años más y no hemos podido tener solución al problema del agua. Se está en Ica. promoviendo eventos